Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la quinta parte del artículo sobre de cirugía, que es el evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico. Bueno, la evaluación y tratamiento de los factores de riesgo generales. La información se obtiene en estos pacientes de las anamnesis del examen físico y las investigaciones correspondientes. Los estudios preoperatorios tienen un doble objetivo de evaluar la enfermedad de base y el riesgo preoperatorio. Se tomará en cuenta la patología asociada, la medicación habitual y las operaciones previas. Los análisis son un complemento de la historia clínica y no configuran un requisito universal o forzoso para todo tipo de paciente o situación clínica. Se efectúan preferentemente antes de la internación con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo de hospitalización preoperatoria. Lo ideal es que este sea de menos de 24 horas. Los exámenes complementarios no son siempre imprescindibles, ya que en más de dos tercios de los casos se puede arribar al diagnóstico y decidir la conducta a partir del simple interrogatorio y del examen físico. Por lo tanto, deben indicarse con una base racional de acuerdo a los hallazgos, tomando en cuenta que aportan datos útiles para el diagnóstico en solo la tercera parte de los casos. Los llamados análisis de rutina, batería de estudios que se solicitan indiscriminadamente en todos los pacientes, independientemente de los hallazgos derivados de la historia clínica o del examen físico, solo son útiles para el diagnóstico en el 5% de los casos e influyen en la conducta en no más del 9%, y si el paciente no registra antecedentes patológicos, los exámenes de rutina aportan datos relevantes únicamente en el 0,22%. Es de señalar que los exámenes complementarios fueron sustituyendo erróneamente los beneficios de una escrupulosa historia clínica y un completo examen físico, brindando escasos beneficios desde el punto de vista médico. Sin embargo, existen dos situaciones en las que no se pueden obviar los resultados denominados de rutina, que son la cirugía de urgencia y los casos que no se puede confeccionar una historia clínica precisa y completa, ya sea por alteración física o mental. En noveno lugar está la evaluación preoperatoria. Acá tenemos comprender las siguientes acciones: evaluar el estado general del paciente, evaluar el estado de nutrición del paciente, descartar patología concomitante asociada y evaluar el estado inmunitario del paciente con respecto al tétanos. Historia clínica y examen físico. Se debe prestar especial atención a los aparatos cardiovascular y respiratorio, al estado de nutrición, a los sistemas endocrinos y hematológico, a la existencia de infecciones y a la medicación actual del paciente. Es de señalar que el interrogatorio exhaustivo es más efectivo que el examen físico y muchas veces más efectivo que los estudios de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad y de las condiciones patológicas subyacentes. En pacientes portadores de patología crónica concomitante, durante a la que motiva la intervención en los que la enfermedad en tratamiento determinó una descompensación del estado general, se impone un periodo previo de regularización y puesta en condiciones
puesta en condiciones para la cirugía, orientando a estabilizar el estado cardiovascular, respiratorio, vascular, endocrino y metabólico. Y en estos casos deberá tomarse en cuenta la medicación habitual y la conveniencia o inconveniencia de la continuidad de la misma. Los factores de riesgo son el aparato cardiovascular, los factores de riesgo significativos en antecedentes de angina de pecho, disnea, insuficiencia cardíaca, arritmia no sinusal, extrasístoles ventriculares más de 5 por minuto, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, historia de infarto de miocardio. La detección de un soplo implica la necesidad de un examen especializado y muchas veces de antibiótico terapia profiláctica preoperatoria, y asimismo se debe prestar atención a la existencia de frémito o soplo carotidio que puede señalar la necesidad de un procedimiento de revascularización previo a una intervención electiva. El aumento brusco de la presión arterial, previamente bien controlada, puede determinar la conveniencia o la necesidad de posponer una intervención. Los pacientes con hipertensión esencial no deben ser operados en forma electiva si dicha condición no se revierte adecuadamente con medicación ad hoc. Aparato respiratorio. En fumadores y en pacientes con semiología que indique la existencia de alteraciones del aparato circulatorio, del aparato respiratorio, se debe evaluar la función pulmonar, una prueba clínica que puede brindar un inicio adecuado de la suficiencia respiratoria de la capacidad del paciente de subir 1 o 2 pisos de madera. El estado de nutrición. La pérdida de más del 12% de peso en el semestre previo a la cirugía se asocia frecuentemente con complicaciones postoperatorias como retardo de la cicatrización, insuficiencia inmunológica e insuficiencia respiratoria. La semiología puede revelar edemas periféricos y en laboratorio alteraciones de proteinograma, y la obesidad mórbida incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares, complicaciones respiratorias, infección de la herida y tromboembolismo. La ictericia y la insuficiencia hepática. Un 10% de los pacientes con enfermedad hepática avanzada necesitarán algún procedimiento quirúrgico en los 2 últimos años de sus vidas, y los factores de riesgo relacionados con la insuficiencia hepática son ictericia, coagulopatía, ascitis, alteraciones de los electrolitos, disfunción renal y encefalopatía. La clasificación de riesgo de Child, modificado por PUC, constituye el mejor índice para valorar la reserva funcional hepática. Este test presenta una buena correlación con el riesgo de la cirugía derivativa, que es el shunt portocava y espleno-renal, y para otro tipo de cirugía, la mortalidad, se relaciona con factores distintos a los contemplados por el test de Child. Tratándose de un grado C de Child, esta valoración sirve para cualquier proceso mórbido. Los puntos, bueno, la encefalopatía, si no presenta encefalopatía, este es el cuadro de puntuación de riesgo según Child-Pugh. Si nos da de 5 a 6 puntos es A, Child B es de 7 a 9 puntos y Child C es de 10 a 15 puntos. Los parámetros que se tienen en cuenta son la encefalopatía. Si no tiene encefalopatía se le da un solo punto. Si tiene una encefalopatía grado 1 se le dan 2 puntos, y si tiene una encefalopatía grado 2, 4 se le dan 3 puntos. El otro parámetro es la ascitis. Si no hay ascitis se le da 1 punto. Si la ascitis es controlable,
se le ponen 2 puntos. Si la ascitis es refractaria, se le ponen 3 puntos. El tercer parámetro es la bilirrubina medida en miligramos por decilitro. Si tiene menos de 2 miligramos por decilitro, se le pone 1 punto. Si tiene entre 1,7 y 2,3, o sea, el 30 al 50%, es un chill grado 2, o sea, se le ponen 2 puntos. Si la bilirrubina da más de 3, se le ponen 3 puntos. El cuarto es el RIN o el tiempo de protrombina. Si es menor a 1,7 o mayor del 50%, se le da 1 punto. Si es el RIN es de 1,7 a 2,3, que se dan un 30 a 50%, le vamos a dar 2 puntos. Si es refractaria, si mide el RIN está superior a 2,3, esto se da al menos del 30%, se le da un puntaje de 3. 5. Albúmina sérica en gramos por litro. 1. Más del 35%, se le da un puntaje de 1. De 35 a 27% se le da un grado de 2. Y si tiene menos del 27% de albúmina, se le da un grado de 3. Y el sexto parámetro de Child es la mortalidad. Si tiene 10% de mortalidad, le damos 1 punto. Si tienen 30%, se le dan 2 puntos. Y si tienen 82%, se le dan 3 puntos. El índice MELT, que es The Model of End-Stage Liver Disease, fue desarrollado en 1999 y predice más objetivamente la mortalidad a 3 meses en pacientes con cirrosis, y es un recurso útil para priorizar los pacientes en lista de espera para trasplante, y se calcula que con los niveles séricos de bilirrubina, creatinina y RIN internacional Normalized Ratio, con la siguiente fórmula, que es 3,8 por el logaritmo de la bilirrubina más 11,2 por el logaritmo del RIN más 9,6 logaritmo de la creatinina, y el pronóstico empeora a partir de los 8 puntos de lo que nos dé esta fórmula matemática. Los pacientes sometidos a una intervención de urgencia tienen mayor riesgo de desarrollar una disfunción hepática con los siguientes compromisos a nivel general, que son alteraciones electrolíticas, coagulopatía, manifestaciones de hipertensión portal, ascitis y encefalopatía hepática. Las siguientes son contraindicaciones para la cirugía electiva, como hepatitis alcohólica aguda, hepatitis viral aguda, CHIL-C, falla hepática fulminante, coagulopatía severa, tiempo de protonía mayor a 3 segundos, a pesar de la administración de vitamina K, plaquetas menor a 50.000. En el sistema endocrino, los factores de riesgo relacionados con el sistema endocrino incluyen el hipo y el hipertiroidismo, diabetes, el feocromocitoma, la insuficiencia suprarrenal, terapia con drogas esteroides en el semestre previo a la intervención y diabetes. Previo a una cirugía programada, se debe estabilizar el paciente desde el punto de vista endocrino. Un ejemplo de ello es el hipertiroidismo, y en el feocromocitoma se debe prever el adecuado bloqueo farmacológico pre e intraoperatorio, y la medicación hipoglucemiante no se debe suspender. Sistema hematológico. Se deben descartar trastornos de la coagulación, ya sean personales o familiares, y la existencia de petequias púrpura
o esplenomegalia en el examen físico, puede indicar patología. Los factores de riesgo de flebotrombotomía, flebotrombosis postoperatoria y de embolismo pulmonar secundario son la hipercoagulabilidad, que es la deficiencia de la antitrombina 3, los anticonceptivos orales, el cáncer, la estasis, como la obstrucción del flujo venoso, insuficiencia cardíaca congestiva, inmovilidad, alteraciones del endotelio, quirúrgicas o traumáticas. En la insuficiencia renal, las principales indicaciones de cirugía en presencia de insuficiencia renal son fístulas para hemodiálisis, catéter de diálisis peritoneal, procedimientos urológicos derivativos, trasplante renal, y no se ha podido demostrar que la insuficiencia renal constituya un factor de elevado riesgo quirúrgico. Su mayor riesgo está directamente relacionado con la arteriosclerosis concomitante, aunque en un estado avanzado de la enfermedad, con niveles de potasio sérico superiores a 6,6 milimoles por litro y o sobrecarga de volumen circulante, la mortalidad quirúrgica se eleva considerablemente. Una meta del preoperatorio es obtener una tasa de filtración glomerular superior a 20 mililitros por minuto. Los datos semiológicos que ponen sobre aviso acerca de la probable existencia de una insuficiencia renal son los signos de hipervolemia y ambos tiempos respiratorios. Si se planean intervenciones quirúrgicas donde se anticipen medidas hemáticas abundantes o tiempo quirúrgico superior a 2 horas, se debe contar con monitoreo invasivo mediante catéter auricular derecho o pulmonar y catéter arterial. Si hay presencia de infección, se debe descartar la presencia de infección, especialmente a nivel de los aparatos urinario y respiratorio, antes de cualquier intervención, y en caso de confirmarse su existencia, efectuar el tratamiento correspondiente en el preoperatorio. Esta recomendación es más relevante en enfermos que recibirán un implante o una prótesis, ya que la bacteriemia inducida por la manipulación del sitio infectado puede poner en riesgo su vida, y en todos los casos se debe seguir la guía del Comité de Infecciones del establecimiento en el que se realizará la operación, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las intervenciones no requiere profilaxis hasta el ingreso del enfermo al quirófano. Con respecto a la medicación y los hábitos de consumo, se debe conocer la historia de consumo de medicamentos, de alcohol, de drogas del paciente. Los fumadores pueden requerir controles más exhaustivos de su función cardíaca, respiratoria, vascular, y la indicación de suspender el hábito con suficiente antelación, un mes antes de la cirugía programada. La ingesta crónica de alcohol La ingesta crónica de alcohol se puede asociar con alteraciones del sistema nervioso central, hepáticas y la malnutrición. El consumo de estupefacientes por vía endovenosa puede ser responsable de trombosis venosa, hepatitis, síndrome de inmunodeficiencia, desnutrición, hepatitis, endocarditis bacteriana y trastornos psiquiátricos.
Y con respecto a la utilización crónica de ácido acetilsalicílico, se debe considerar su suspensión ante la cirugía en determinados sitios anatómicos como el oído medio, la cámara posterior del ojo, el cráneo y la zona intramedular de la columna, y la prostatectomía transuretral, aunque la información disponible es escasa, y en los portadores de stents coronarios se recomienda que se reduzca el tratamiento antiagregante, que sería el copidogrel y el ácido acetilsalicílico, durante un corto periodo. En el metaanálisis de Burger, la frecuencia de complicaciones hemorrágicas, si se mantiene el tratamiento con ácido acetilsalicílico durante las intervenciones, varía desde un 0% en la cirugía de escisiones, de lesiones de piel o la cirugía de cataratas, a un 75% de la biopsia transrectal de la próstata. Por lo tanto, los autores concluyen que el tratamiento crónico con dosis bajas de ácido acetilsalicílico tan solo se debería retirar en las intervenciones en las que las complicaciones hemorrágicas comporten un riesgo de mortalidad y o de secuelas comparables al de las complicaciones cardiovasculares cuando se discontinúan con el ácido acetilsalicílico. Otros autores señalan que ante la suspensión se eleva el riesgo de hemorragia pero por otro lado pueden surgir complicaciones cardiovasculares graves. El periodo óptimo en que hay que suspender el tratamiento con antiagregantes antes de una intervención quirúrgica es controvertido. Los autores citados consideran tanto para el ácido acetilsalicílico como para el copidogrel que 5 días es el tiempo óptimo. La profilaxis antitetánica solo se requiere efectuar tratamiento antitetánico completo si se desconoce o no es confiable la cobertura en subida menos de 3 dosis de vacuna que incluya toxoide tetánico. En ese caso, si no se puede esperar 30 días para alcanzar a aplicar las 2 dosis del toxoide, se indicará además una inmunoglobulina antitetánica, y esta aplicación se puede efectuar en el postoperatorio inmediato, y si con seguridad el enfermo ha recibido 3 o más dosis, es suficiente con una única dosis de vacuna siempre que la última inmunización se hubiera realizado hace menos de 5 años. 10. El valor de las pruebas complementarias habitualmente solicitadas. Se acepta desde hace más de 2 décadas que la mayor parte de los pacientes son sometidos a estudios preoperatorios innecesarios que aumentan los costos y la morbilidad del procedimiento, y esta aseveración se comprende mejor tomando en cuenta que se definen como normales los valores de cualquier examen de laboratorio que se encuentren comprendidos entre 2 desvíos estándar alrededor de la media en una curva de Gauss, es decir, el 95%. Por lo tanto, el 2,5% de los individuos sanos tendrán un valor infranormal y 2,5% tendrán un valor supranormal. De esto se deriva que solicitando dos exámenes, la probabilidad de obtener un resultado presuntamente patológico en una persona sana es del 10%. Si el número de exámenes se eleva a 10, la probabilidad de obtener resultados falsos positivos ascenderá al 40%. Bueno, y hasta aquí nos quedamos, ¿sí? Esta es la quinta parte. Seguiremos en la próxima con la radiografía de tórax, el electrocardiograma y los exámenes hematológicos. Chau, chau.